Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos para que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para aprender aquello que tienes preparado para nosotros. Por eso bendecimos tu nombre y te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que tu palabra nos llegue. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, el otro día estuvimos viendo 1 Samuel capítulo 12, que es cuando Samuel le vuelve a decir a todo el pueblo todo lo que Dios pensaba, les transmite el mensaje. Si ustedes realmente hacen las cosas bien, Dios va a seguir con ustedes, pero si ustedes se apartan, si perseveran en hacer el mal, tanto ustedes como su rey va a perecer. Y ahí habíamos terminado. Creo que hasta acá viene más o menos claro, ¿no? Lo habían ungido frente al pueblo. Samuel vuelve a recordarles todas las normas, todo lo que tenían que cuidarse, y empieza el reinado de Saúl. Eh, Capítulo 3 entonces. Dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Ahora van a venir los filisteos y van a atacar, que es lo que vamos a ver dentro de poco. Ahora, lo habían ungido rey, lo habían puesto para que los defendiera. Habían ganado la batalla contra los amonitas, ¿se acuerdan? Porque Dios había estado con él. Había relativamente paz, pero ellos sabían que los filisteos habían venido y que iban a volver de nuevo. Dice la Biblia acá que Saúl se pasó un año sin hacer nada. Y cuando hubo reinado 2 años, recién a los 2 años, empieza a tomar conciencia que era el rey de Israel. A veces nos pasa frente a Dios, cuando tenemos paz y tranquilidad porque hemos vencido a todos los enemigos alrededor, porque ya no queda nada que nos esté persiguiendo, y nos olvidamos del estatus que tenemos, porque estamos disfrutando del buen tiempo. Y entonces recién a los 2 años dice, ¿saben qué? Vamos a tener que armar un ejército. Es el primer ejército de Israel, este. Hoy en día que se habla tanto del ejército de Israel, ¿no? Este fue el primer ejército de Israel formado por 3000 hombres. Él escogió 3000 hombres, se quedó con 2000 él y 1000 se lo mandó al hijo, a Jonatán, y estaban todos en la región central de Israel. Micmas, Betel están muy cerquita uno del otro. Gabá de Benjamín está un poco más lejos, donde estaba Jonatán. Y es decir que él repartió los 3000, probablemente 1000 en Micmas, 1000 en Betel y 1000 en Gabá de Benjamín. Y el resto del pueblo lo mandó a sus tiendas porque si no había peligro alrededor, no había nada de ataques inminentes. Entonces, vamos a armar el primer ejército, que es en definitiva la razón por la cual el pueblo había pedido que nombraran un rey. Bueno, ese tomó 2 años tranquilamente.
Versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Es decir, lo que hizo Jonatán con sus 1000 hombres es atacar un puesto de avanzada de los filisteos, una guarnición que estaba explorando y que estaba por ahí cerca. Entonces es Jonatán el que logra el triunfo sobre los filisteos, el que tiene el coraje de ir a pelear, porque Saúl estaba escondido. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan, hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. El tipo se llevó el honor. El que había puesto el cuerpo era el hijo, pero él se está llevando el honor. Nos resulta familiar este tipo de conducta, ¿no? Lo bueno de los demás, todo es gracias a mí. Lo malo mío es todo culpa de los demás. Está apareciendo el carácter de fondo de Saúl. Entonces Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Entonces se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, allí donde había sido proclamado rey, que no queda en ninguno de los 3 lugares donde había ejército. El pueblo se le reúne en Gilgal, que era el lugar de reunión en la presencia de Dios. Era una especie, acuérdense, era el templo de aquel entonces. 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Hasta donde yo más o menos entiendo, Micmas está casi enfrentado a donde estaba Saúl. Creo que había un valle en el medio. Entonces llegan los filisteos de un lado y del otro lado está Saúl con sus 2000 hombres. Y estos tenían 6000 hombres Mi- a caballo nomás. y Aparte de los dice 30.000 carros. 30.000 soldados más, como mínimo en cada carro, uno por cada carro. Claro. Así que 36.000 36.000. mínimo. Y aparte pueblo numeroso como la arena que orilla del mar. Realmente era un ejército impresionante frente a los 2000 hombres que había agarrado Saúl sin tener conciencia de lo que tenía que hacer. Era un inconsciente total, tipo que había casi abdicado de su deber de presidente. Entonces, versículo 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, es decir, apretados, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Es decir, ¿qué es lo que apareció? El miedo. ¿Y por qué aparece el miedo? Y aparece el miedo porque habían confiado en un hombre que era un inútil, que no había hecho sus deberes y realmente no tenían cómo defenderse. Estaban indefensos frente a todo. 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Es decir, cruzaron el Jordán y se fueron a lo que hoy es Jordania. Se escaparon de los filisteos, abandonaron la tierra. Toda esta zona de la que estamos hablando hoy es Palestina. Es lo que se llama Cisjordania. Está bajo el dominio de los palestinos, dominio político de los palestinos hoy. Entonces pasaron a la tierra de Gad y de Galaad, Pero pero Aldo, sí, solo para aclarar,
No pasaron hacia el lado de la Franja de Gaza, sino hacia el otro lado, hacia Cisjordania. Exactamente, hacia el lado del Jordán, Ujú. del río Jordán. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, estaban muertos de miedo y este era el problema. A ver, déjenme un chiquitito. Ah, aquí. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Les voy a compartir acá. ¿Ven todo esto que está acá con la línea roja? Esto es lo que se llama Cisjordania hoy. Acá está la Franja de Gaza. ¿Lo ven bien? Entonces, eh, acá está el Mar Muerto, acá está Jerusalén. Todo esto está ocurriendo en esta región. Entonces, la tierra de Gad y de Galaad es acá. Este es el mar de Tiberías o de Galilea. El río Jordán viene por acá donde va mi mano, y este es el Mar Muerto, que antes era un poco más grande. Entonces, muchos pasaron a este lado del Jordán, lo que hoy es Jordania. Pero aquí es donde estaba moviéndose toda la gente y donde estaban estas localidades. Entonces, Saúl permanecía en Gilgal, y Gilgal más o menos era por acá donde está mi mano ahora, alrededor de eso. Acá está, me parece que este era el valle, o este es el valle. Esto es un mapa actual, ¿no? Este es un mapa. Por acá estaba Gilgal y por acá estaban los filisteos. Estaban uno enfrente del otro. Entonces, listo, esto es para ubicar. Entonces la gente estaba temblando, tenían miedo a pesar de tener el rey que ellos habían pedido. Entonces, Aldo, sí, disculpa. Viene a sí, mi mente porque vos decís que estaban y todo el pueblo iba tras Saúl. El pueblo estaba temblando y Saúl me imagino que también empezando a conocer nosotros el carácter más profundo, ¿no? De Saúl, y me viene a la mente ciego, guía de ciegos. exacto, exacto, exacto. Porque Dios ya le había demostrado que estaba con él, le había puesto el Espíritu Santo, había profetizado. Así, lo que pasa es que él no tenía fe, nunca tuvo fe. Él se manejaba en la carne completamente. Entonces dice, ¿qué hizo él? Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Qué pasa? Saúl se va a Gilgal. Gilgal queda en el valle del Jordán, es decir, abandona su posición, probablemente se va con sus 1.000 o 2.000 soldados y se va a Gilgal donde estaba todo el pueblo esperándolo. Y Samuel le había dicho que se iban a juntar en Gilgal y que tenía que esperar que Samuel llegara para ofrecer el holocausto. Entonces, el pueblo se junta allí y a ese lugar se va Saúl con sus soldados. Entonces esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Si acá estamos hace 5 días, hace 6 días, no pasa nada. Somos 4 gatos locos, estos son un montón, nos van a venir a atacar. 6 días, no pasa nada, Saúl está quieto, no hace nada. 7 días, no pasa nada, y Saúl estaba tan nervioso como ellos, porque estaban esperándolo a Samuel, y Samuel, quién sabe lo que estaba haciendo, por ahí estaba mirando televisión y se le pasó que tenía que ir a Gilgal. La cuestión es que el sentimiento de abandono que sienten todos es tremendo. Es una buena Número, pregunta esa. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Por qué demoró 7 días? No había una distancia tan importante como para demorarse 7 días. Debe haber estado ocupado en algo.
Yo creo que estaba relativamente cerca, pero Dios le decía, vos te quedás ahí, no te moves hasta que yo te diga. Bajo, Como Jesús con Lázaro. Exacto, bajo directiva de Dios. exacto. Cuando falten 5 minutos para llegar, yo te aviso. Así que fíjate en el Waze, vos vas a salir a tiempo para estar ahí 5 minutos antes de que se venzan los 7 días. Ah, Entonces le dice Saúl, ¿por qué Dios hizo esto y Saúl hace esto? Para poner en evidencia estas inconsistencias de Saúl, para poner en evidencia la humanidad, la carnalidad de este Saúl. Entonces dice Saúl, pero vos decís que Dios hace esas cosas para poner en evidencia nuestra carnalidad. sí señor, muchas veces Él no actúa para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos actuando en la carne. Y no actúa hasta último momento. Y a último momento actúa y aparece y se Como con Job. produce como con Job. Pero Como- justamente acuérdense de Job, el tipo hablando, 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 fue mostrando quién era. Ujú. Y hasta se fue dando cuenta él mismo quién era. Incluso porque ahí se cita que en 1 Samuel 10:8, que es cuando Samuel le dice que espere 7 días. Y acá como que ya está, Saúl empieza a justificar, porque no viniste en el plazo señalado, como dentro de los 7 días. Como que hay una interpretación distinta de uno, de lo que dijo uno a lo que interpretó el otro, como que el otro, bueno, como no venías dentro del plazo señalado, pero en realidad no era que dentro de los 7 días voy a ir, sino que en 7 días voy a ir. Exactamente. O esperá hasta el séptimo día. Pero Ujú. acuérdense que el séptimo es el día perfecto, el 7 es número perfecto para el hebreo. Y capaz era algún día más solemne que otro, y por eso también tenía que esperar ese día, capaz que Esperar, era esperar Shabbat el o... tiempo perfecto que sea. Es decir, en el tiempo, en el kairos, conocemos la palabra kairos, es el momento oportuno, yo voy a aparecer. Ese 7 días es mucho más que 7 días. Es el kairos de Dios para aparecer. Y Saúl no esperó el kairos de Dios, sino consideró el cronos de Dios, el tiempo cronológico. Entonces dice, bueno, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Fíjense que no llegó a ofrecer la ofrenda de paz, pero ofreció el holocausto. ¿Y qué le Qué, qué, digo, qué linda imagen de la diferencia del Kairos con el crono, Ajá, de que muchas veces nosotros estamos pensando que el Kairos, o sea, que el crono es el Kairos, porque queremos que ya sean la respuesta, que ya sea cuando llegan las bendiciones, cuando Dios se revela, cuando podemos tener más claridad, pero en realidad falta o no, o a veces son apresuradas nuestras. ¿Viste cuando ahora se decretan las cosas? Yo decreto tal cosa en el nombre de Dios. Es decir, querés convertir un cronos en un kairos. Y Dios lo hace cuando a él se le da la gana, no cuando a nosotros se nos ocurre. Ujú. Entonces, ofrece el holocausto, pero el holocausto lo tiene que ofrecer un sacerdote. Por más que seas rey, el holocausto lo tiene que ofrecer un sacerdote. Por eso tenía que venir Samuel. El único que es rey y sacerdote es Jesucristo. Es decir, que lo que Saúl en realidad estaba haciendo, él era rey, pero quiso usurpar el puesto de sacerdote también. Es decir, quiso usurparle el puesto que le corresponde únicamente a Cristo. Para que entendamos la maldad de su acción, ¿no? Entonces, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aparece Samuel viniendo.
y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Ujú. Entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, la culpa la tiene el otro, y que tú no venías dentro del plazo establecido, esa palabrita dentro es muy importante, y que los filisteos estaban reunidos en Micma, quizás una semana que estaban reunidos. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Pero quiero marcar ese me esforcé. Dígame cuántas veces en la iglesia no le decimos a la gente que tienen que esforzarse más y ofrecer alabanzas. Que están cansados de cantar, hagan un esfuerzo porque este es el Dios del universo al que le cantamos. Vamos a cantar una vez más la canción y por 14ª vez repetimos la misma cancioncita, las mismas 7 palabras. Hay, hay un predicador bautista que se llama Tony Campolo, eh, tipo muy cómico, pero él dice que la adoración de las iglesias, él los llama 7-Eleven. ¿Vieron esa cadena que hay en Estados Unidos de cafeterías y sándwich y cosas al paso? Es Es un, una estación de servicio. Sí. es un 7-11, 7-Eleven. Mm. Y él dice, ¿por qué lo llama 7-Eleven? Porque cantan las mismas 7 palabras 11 veces. Y mucho de la alabanza actual es eso, es 7-Eleven, ¿no? Es repetición y repetición y repetición y dale, hasta que empieza a convertirse literalmente en lo que los hindúes y los budistas llaman un mantra. El mantra consiste en repetir un sonido constantemente hasta que tu mente quede vacía. ¿Por qué? Porque lo que dice el hinduismo y sobre todo el budismo es, vos tenés cierta conciencia de que vos sos, que existís, del yo soy, yo estoy. Pero sabés que en realidad vos no existís, sino que es un engaño de tu mente, porque vos sos parte de Brahma, vos sos parte de Dios, vos sos parte de un todo mucho más grande que vos, y esa ilusión de que vos existís, de que hay un yo, es lo que te impide formar parte de Brahma, formar parte del todo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no pensar y para que mi cerebro no me engañe? Lo que tenés que hacer es cantar un, uno de estos mantras. Y seguís así a los 5 minutos, no sabés quién sos porque tu mente se perdió. Ahí donde Pablo dice, me temo que hayan recibido otro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vacía la mente está libre para que entre cualquier espíritu, ¿no? Pero hay veces que este tipo de canto se puede convertir simplemente en un mantra que te lleva a un estado de arrobamiento, de no sé ya quién soy, pierdo conciencia de lo que soy y lo llamamos Espíritu Santo. Un simple detalle psicológico ese, pero que me parece que es importante. Aldo, disculpa, o Sí, en alguna iglesia pentecostal hasta que llegue el pastor sí, 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 sí. y se canta y Sí, le se dan canta. y le dan y le dan. Exactamente. Y a veces con el pastor inspirándolos a hacer la misma cosa. Porque realmente creen que es bueno eso, porque cuando ya dejas
darte cuenta del que está al lado, porque entraste en ese estado místico, ahí es donde el Espíritu Santo está presente. Esto es lo que creen. Y simplemente es una maniobra psicológica donde los enganchás a todos y son muy fácilmente manipulables en ese momento. En ese momento soplan en la cara y se cae. Entonces, le dice Samuel, ¿qué has hecho? Bueno, no viniste en el plazo establecido. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ese me esforcé es en la carne, absolutamente. Entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubieses esperado al sacerdote como correspondía, como Dios te había indicado, tu reino hubiese sido confirmado, pero ¿sabes qué? Como usurpaste la figura del sacerdote, tu reino no va a ser confirmado. Y acá donde viene el versículo 14 tan famoso, dice, pero ahora tu reino no será duradero. Sin embargo, duró 30 años más. Pero duró nada más que 30 años. No fue como David, que su reino perdura hasta ahora. Porque Jesús Aldo, es el reino sí, de David, sí. perdón. En el versículo 13 me llama la atención de que le diste Jehová tu Dios. Como que por ahí en realidad no estaba siendo el Dios de Saúl. O sea, como que era el Dios de Saúl, pero Saúl no lo tenía como Dios o ocupó el lugar de Dios, no sé. Exacto. O El, rara. el mandamiento de Jehová, tu Dios. Es como si hubiese hecho así, ¿no? Tu Dios. Él fue el que te ungió, él fue el que te protegió, te dio la victoria. Tu Dios. Lo que pasa es que vos no lo reconoces como tu Dios. Ujú. Sí, sí, y es importante ese tu Dios porque va a aparecer varias veces en los próximos capítulos este tipo de expresiones. Entonces, conclusión, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, porque evidentemente vos sos un varón conforme al corazón del pueblo. El pueblo se ha buscado un rey de acuerdo al corazón de ellos. Y Dios, digamos que ha aguantado la elección, pero no la compartió. ¿Por qué? Porque sabía que iba a pasar esto. Y sin embargo era lo mejorcito que podía la carne dar. Entonces, conforme a su corazón, es un versículo que conocemos mucho, que repetimos en las iglesias. Es decir, de acuerdo al corazón de Dios, David era un rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Estamos viendo lo que es un corazón que no es de acuerdo a Dios, sino que es de acuerdo a los hombres. Lo estamos viendo en Saúl. Y sigo con el versículo 14. Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. No dice rey, dice príncipe. La palabra es príncipe o gobernante, pero no rey. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, perdiste, se acabó lo que se daba, Dios ya ha elegido a otro. Fíjense que todavía no había ni comenzado, de acuerdo a la Biblia, la elección de David en forma pública. Es decir, Samuel lo está comunicando, pero ¿de dónde lo saca? Y Dios se lo había dicho a Samuel, pero a nadie más.
El relato de cómo lo van a ungir a David y todo eso viene después, pero Dios ya había hecho la elección primero. A veces uno de los puntos que, que en la iglesia la gente pregunta, que tiene que ver con la predestinación o la elección de Dios. Fíjense, acá Dios había elegido a David cuando nadie más lo sabía. Y después Dios confirmó su elección, se lo avisa a Saúl, ahora se lo dice sin el nombre propio perdón, se lo dice a Samuel, se lo dice a Saúl a través de Samuel, y después se lo va a decir al padre de David y a David, y después recién se lo va a decir a David, y después a los hermanos, y después al pueblo, pero Dios ya había hecho la elección. La elección de Dios siempre es primero. De la manera en que Dios también primero eligió a Jesucristo, el Cordero de Dios que fue muerto antes de la fundación del mundo. Dios ya había elegido a Jesús antes de Génesis 1:1. ¿Qué significa antes de la fundación del mundo? Antes del principio del cielo y de la tierra. Cordero de Dios fue ofrecido, elegido, ofrecido, decidido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la soledad antes del principio de los tiempos. 15. Entonces se levantó Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. ¿Se acuerdan? Donde estaba Jonatán con los 1000 soldados. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, 600 hombres. ¿No era que tenía 2000? Más 1000 de Jonatán. Y ahora le quedaron 600. Fíjense lo que se escaparon, ¿no? Cuando el barco se hunde, las ratas salen corriendo, dice el refrán. Quizá Rodolfo y Sandra, que son más de mi tiempo, se acordarán de aquella frase en la década del 70, cuando el barco se hunde, las ratas se escapan. 16. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Seguían en Micmas, no se habían movido de ahí. Aldo, Sí, la cantidad de 600 hombres a su vez es el doble de la cantidad que conquistó con Gedeón, ¿no? Que por ahí también, o sea, creo que es como una comparación que así todo podrían haber ganado si hacían lo que realmente el Señor pedía. Digamos, aunque y se le además, hubieran ido 300 más, si esperaban y eran obedientes, capaz que hasta podían tener la victoria y hubiera sido otra la historia. exacto. Ahora, fíjense, recuerden que el número 7 es el número perfecto. Y el número 6 no llegó a ser perfecto. El número 3 es el número de Dios. Por eso 777 sería el número perfecto, pero 666 y no llegó a ser perfecto. El famoso 666. Ahora, acá tenemos de nuevo el número 6. Si hubieran sido 700 por ahí, uno dice, bueno, era el número suficiente. Pero el número 600 tiene el 6 adelante. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo es se quedó con un número insuficiente de gente. Claro, desde el punto de vista de la carne, ¿no? Sí. Claro, ¿por qué? Porque Saúl pensaba que Dios solo salva cuando son muchos y fuertes. Y justamente como bien decís, Analía, Dios salvó con 300. Dios salva Pero con eran muchísimos. valientes, eran los que realmente se animaban, ¿no? Exactamente.
Y Dios es el que hace la victoria, no la cantidad de fuerzas que tenemos. Es decir, no somos más fuertes porque somos más en la iglesia. Con 2 o 3 que sean fieles alcanza. El mensaje es un poco este. Es decir, Saúl, que era un hombre de la carne, confiaba en las cosas de la carne. Tenemos que ser mucho y gritar fuerte. David era chiquitito, peticito, un chiquilín, pero dijo, a este grandote yo lo bajo como una piedrita. Y era uno solo, y todos los demás estaban muertos de miedo mirando lo que pasaba. Es la gran diferencia de no soy yo y Dios, es Dios a través mío. En la medida que soy consciente de que ese triunfo y esa batalla es de Dios. Y acá hay un punto que no sé, yo supongo que a lo mejor se los debía haber dicho, porque yo tengo algunos TOCs, ¿vieron? Esos trastornos obsesivos compulsivos que repito de tiempo en tiempo, pero que, um, pero que tiene que ver con esto. Hay una expresión muy común en el mundo evangélico. Hagamos esto para Dios. Esa expresión, la escucharon y seguro la habrán dicho incluso. Hagamos esto para Dios. Porque Dios no lo puede hacer solo. ¿Qué? ¿Hay algo que yo pueda ofrecerle a Dios que Dios no podría hacer si no es por mí? Si no gritan, las piedras van a hablar, muchachos. No los necesito. No, no, no. La ofrenda, pongamos el diezmo porque con este diezmo Dios puede hacerlo sin ese diezmo porque de él es la tierra y toda su riqueza. ¿Qué hay que yo pueda hacer para Dios? ¿Qué puedo darle a Dios? ¿Mi diezmo? No lo necesita. ¿Mi tiempo? No lo necesita. ¿Mi vida? No la necesita. Si yo estoy muerto. No hay nada que yo pueda darle a Dios. Esa expresión, hagamos esto para el Señor, es una barbaridad teológica. Porque significa que la carne puede darle algo a Dios. La expresión correcta es hagamos esto en Dios. Es decir, metiéndonos adentro de Dios y dejando que Dios haga la cosa. Y yo simplemente estoy presente y disfrutando del triunfo que Dios logra. Yo estoy en Dios, yo me sujeto a Dios, yo me meto adentro de Dios. No es que le digo, Dios, acá voy, bendecime, vos quedate ahí sentadito que esto lo hago yo nomás. Vos levantá tu mano extendida y bendecime. Es lo único que necesito, va a ser qué fuerte que soy, qué grande que soy, qué poderoso que soy. Cuán grande soy, cuán grande soy. ¿Se acuerdan del himno este de Billy Graham? Entonces, esta expresión de hacer cosas para Dios, a mí me pone los pelos de punta. Y creo que no hay domingo que uno no vaya a la iglesia y lo escuche de alguien. No sé si les pasa o no les pasa. Pero bueno, es uno de mis tops. Es cultural también, Aldo. A, a veces una forma de compensar conciencia, a veces una forma de actuar. Sí, 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 y coincido que ahí nos genera errores teológicos de Porque muchas cuanto cosas. más los decís, más estás diciéndole a la gente, ustedes en la carne pueden darle cosas a Dios que Dios de otra manera no tendría. Estás repitiendo ese concepto. Están metiéndoselo en su teología. Pero insisto que culturalmente, cuando vos vas a la escuela, eh, el esfuerzo te da un beneficio. Y eso lo traducimos en la relación con Dios, en el trabajo, lo mismo, en la familia. Entonces, me parece que culturalmente hemos aprendido como que
si yo hago algo para Dios, Dios está más contento conmigo. Es Estoy algo que está... totalmente de acuerdo, José Luis, es decir, coincido contigo. El problema es que no podemos reforzar ese concepto, hay que corregirlo. Corregirlo a lo largo de mucho tiempo, porque como vos decís, está metido en la cultura evangélica hacer cosas para Dios. Siento que el servicio a Dios es algo clave, fundamental en toda iglesia, pero mal entendido genera desgaste, un montón de cosas que porque estaba mal enfocado. Exacto. Y le quitas Y la se escucha gloria a la Dios. frase de, pero si lo hice para Dios, como diciendo, ¿por qué me pasa esto si lo hice para Dios? Y le quitas la gloria a Dios. Porque el problema pasa por ahí. Mía la gloria no la comparto con nadie, dice Isaías 50, creo que es. Es decir, le estamos enseñando a la gente a robarle la gloria a Dios. Después queremos que nos bendigan. Bueno, entonces estaban ahí en Gabá, los filisteos estaban en Micmas, 17, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Es decir, son estas avanzadas del ejército para espiar a ver qué está pasando del otro lado. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro marchaba hacia Bet Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Es decir, que los 3 se separan y van en direcciones diferentes. 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Es decir, estaban mirando, estaban espiando por distintos lugares, se estaba desparramando los filisteos y viendo qué era lo que pasaba. ¿Qué pasaba del otro lado? ¿Qué era lo que estaban pudiendo ver estos espías? En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos hagan espadas o lanzas. Es decir, no permitían la existencia de herrero. Por lo cual, 20, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, o su azadón, o su hacha, o su hoz. Pero fíjense que no se menciona una espada. Es decir, que el problema que tenían los hebreos es que no tenían espadas, no tenían lanzas, tenían algunos instrumentos que servían para trabajar la agricultura y la tierra, eh, y que ni siquiera muchos de ellos estaban afilados. 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas, que eso era mucha plata. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Había 2 espadas y 2 lanzas, contra 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un montón de pueblo de los filisteos. Y todos los demás estaban con picos y palas, ¿vieron? Esta cosa elemental y básica. Entonces la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Es decir, ellos estaban en Micmas y se fueron al paso. Es decir, van a cruzar el valle en posición de ataque. Se ponen hasta este lugar. Capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas:
ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no se lo hizo saber a su padre. Es decir, los filisteos estaban a punto de atacar, pero estaban en la parte alta de la montaña, había un valle, y del otro lado estaban los hebreos, y estaban frente a frente. Todavía no había movimientos. De este lado había cualquier cantidad de gente armada, del otro lado estaban estos campesinos pretendiendo defenderse de alguna manera. Entonces, Jonatán, que era un tipo de coraje, le dice a su criado que le traía, vení, vamos nosotros a espiarlos a ellos, a ver dónde están y qué está pasando. Y no se lo hizo saber a su padre. Sí, fue solo. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Sí, Saúl se había ido del otro lado de Jonatán y estaba con sus 600 hombres. Aparentemente, ¿dónde estaba? ¿Había más soldados? Aparentemente no, se habían ido todos. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Jacob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Quiere decir que estaba en actividad. Llevar el efod significa está en actividad. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Es decir, acá está el hijo de Elí, sacerdote, activo, el pueblo no sabía, Saúl no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Bosés, el otro Cené. A nosotros hoy no nos hace ningún sentido esto, pero aparentemente lo que dicen los comentaristas es que en el desfiladero, es decir, en la bajadita por donde estaban yendo, había como dos peñas muy altas que eran tan visibles, tan conocidas, que hasta le habían puesto nombre propio. Pero eran muy altas, entonces uno se podía esconder detrás de ellas como para que no lo vieran. 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Es decir, que Gabaa estaba al sur, Micmas estaba al norte, y delante de cada uno de ellos estaban estos dos peñascos en medio del valle que estaba en el medio. Entonces dice Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Fíjense la diferencia de fe de Jonatán y de Saúl, ¿no? Sí, vamos a ir. Quizá Dios haga algo por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar, con muchos o con pocos. Aquí está la evidencia de la fe de Jonatán. ¿Y por qué David era tan amigo de Jonatán? Porque tenían un mismo espíritu. Entonces su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Literalmente en hebreo dice: acá estoy contigo, corazón y alma. Es una linda expresión, ¿no? Acá estoy, corazón y alma. Están contigo. Pero es interesante que les diga esto: hacé todo lo que tenés en tu corazón, pues estoy contigo a tu voluntad. Acuérdense que esto se lo habían dicho a Saúl. Cuando el Espíritu venga sobre vos, hacé todo lo que esté en tu corazón, que Dios estará contigo. Acá el paje de armas le dice: hacé lo que tengas, yo estoy contigo. Entonces le dice Jonatán:
vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Es decir, no dice vamos a pasar y a ocultarnos. Dice, vamos a pasar y a llamar la atención. ¡Hey, muchachos, acá estamos! A ver cómo responden, a ver cómo reaccionan. Entonces, si ellos nos dijeran así, esperen ahí hasta que lleguemos nosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si ellos nos dijeren, suban a nosotros, muchachos, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. ¿Se acuerdan de Gedeón, la señal del vellón? Que siempre nos acordamos, poner el vellón, si se moja el vellón y no la tierra, si se moja la tierra pero no el vellón, pedirle una señal al Señor. Jonatán hace lo mismo, le pone una señal al Señor. Nosotros, ¡hey muchachos! Si nos contestan, esperen que ahí vamos. Ahí salimos corriendo, porque Dios no los ha entregado. Pero si nos dice, vengan, vengan, suban acá, eso lo puede producir únicamente Dios, porque ellos nos tienen tanta gana, nos ven a nosotros dos solos. Lo lógica es que, muchachos, quédense ahí y bajen todos ellos y nos hagan bolsa. Nos destruyen. Aldo, Sí, como los criados que fueron a buscar las esposas para Isaac y Jacob, pusieron señales, también, exacto. ¿no? Si dice tal cosa, Yo lo he usado muchas veces cuando uno tiene que tomar una decisión, no sabe bien qué hacer, pedirle una señal al Señor. A mí no me parece que sea antibíblico, sino que hay algunos episodios de este tipo. Yo recuerdo cuando estaba en Haggai, empezaron a nacer los nietos. Yo conocí al nieto mayor, ese que ahora mide 1,88 m de altura. Lo conocí cuando tenía 6 meses. Entonces empezó a ver algo que ya no me gustaba de seguir quedándome ahí. Marisa lo mismo. Y yo le puse 3 señales al Señor en oración. Es más, Marisa estaba en Buenos Aires. Yo digo, Señor, ¿me tengo que ir o no? ¿Por qué me siento así? Bueno, te pongo 3 señales. A ver, dame alguna de estas. Señales, cosas que no dependieran de mí. La señal no puede depender de mí. Tiene que depender del otro. Tiene que ser generada por Dios. Bueno, yo le puse 3 señales y el Señor me dio no una, sino las 3 señales en 12 horas. Con lo cual no me quedó ninguna duda. Le avisé a Marisa, redacté la carta y renuncié. Es decir, lo he utilizado en forma práctica, no abuso de eso. Pero creo que hay ocasiones donde uno puede utilizarlo legítimamente, ¿no? Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, suban a nosotros, que les vamos a hacer saber una cosa, les vamos a contar un secretito. Vengan muchachos, vengan. Estaban chochos los filisteos, se estaban entregando solitos. Entonces Jonatán le dice a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Se dan cuenta que estaban arriba de la meseta y había un valle, y Jonatán y su paje de armas tuvieron que subir por esa montaña. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, lo mataban. Es decir que Jonatán iba subiendo, y acuérdense que tenía
una espada y una lanza. Probablemente él tenía la espada o la lanza y el paje tenía la lanza y la espada, el resto. Entonces a medida que iba subiendo y le salían al paso, cuando llegaban ahí arriba, siempre hay un apurado que sale a matarlo. Y ahí Jonatán lo mataba, o por lo menos lo hería, y cuando caía herido, el paje de armas, cuando pasaba, le daba el toquecito final. 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. La verdad que no busqué qué es una yugada de tierra, pero se me ocurre que debe ser una cuadra o una cosa así, ¿no? Pero 20 hombres se bajó el Jonathan. Era bravo el Moishe. Eh, Todo el que aparecía le daba con un fierro. Mató a los 20, que eran todos los que estaban de guardia. Y hubo pánico en el campamento y por el campo. Claro, todo el que bajaba terminaba en el fondo del precipicio muerto. Se asustaron. Dice, ¿qué está pasando? Imagínense que había que, había que asomarse. Se asomaban y les cortaban la cabeza. Los tipos no sabían cuántos estaban subiendo, pero debían ser un montón porque todo el que asomaba la cabeza terminaba en el fondo del barranco. Se asustaron. Y entre, Aldo, sí, esa media yugada dice una versión aproximadamente 15 metros cuadrados, o sea, 3 por 15, 3 por 5. 3 por 5. Un corto espacio, dice otra versión. ¡Wow! Se ve que se le tiraron encima a todos, pero era rápido con la, con la lanza o con la espada, Jonathan. Era bravo. Gracias por ese dato, no lo tenía. A mí me figura un poco más, lo busqué también, y hace la referencia a la yugada, era la tierra que podía arar en un día en una yunta de bueyes, que era más o menos un cuarto de hectárea por día. O sea, media hectárea es un octavo de hectárea. Igual no es una gran cantidad, ¿no? Sí, 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 eh, un terreno grandecito de No, una sí, casa de hoy en día, ¿no? sí, Uno o dos terrenos. sí, más o menos. Igual, simbólicamente no era una locura, era un espacio pequeño. Exactamente, estaban todos cerquita uno del otro. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, los espías, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Por qué tembló? Y hubo un terremoto. Es decir, Dios se movió o movió la tierra. Entonces los filisteos entraron a dudar de qué estaba pasando. Y ahora el miedo se había trasladado a los filisteos. ¿Se acuerdan que los que tenían miedo eran los judíos? Salvo Jonatán y su paje. Ellos tomaron coraje y le pasaron el miedo a los filisteos que estaban ahora corriendo. Hubo un terremoto, la gente dijo, se está poniendo feo y escaparon. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabá de Benjamín, como la multitud vieron cómo esa multitud estaba turbada, que estaba del otro lado del barranco, e iba de un lado a otro y era deshecha porque se mataban entre ellos. Entonces Saúl le dijo al pueblo que estaba con él, pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Es decir, averigüe si alguno de nosotros pasó al otro lado.
y estaban todos. Es decir, que no eran los judíos que estaban atacando, era Jonatán y su paje de alma, nada más. Y Dios. Bueno, nada más no. Y Dios. O Dios y Jonatán y su paje de armas, para ponerlo en el orden correcto. Estaban creando un caos del otro lado. Entonces Saúl le dice a Agías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Después los filisteos roban el arca y David va y la reconquista y la lleva a Jerusalén. Pero aconteció, 19, que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces le dice Saúl el sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Acuérdense que los únicos que tenían espada eran los filisteos. Y había una gran confusión. Se estaban matando entre ellos. Porque el temor genera esto. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Ahí sí se les juntaron todos y a correr a los tipos que estaban escapándose. Y dice el 23, así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Es decir, los corrieron hasta Bet-Aven. Pero la Biblia dice, esta fue obra de Jehová. El terremoto, este y lo otro, se agarraron unos con otros. Los israelitas no hicieron nada. Los corrían de atrás, nada más. No, de ninguna manera pudo haber sido un triunfo de los israelitas. Bueno, me Aldo, parece que es hora, así que vamos a charlar y sí. llegaría hasta acá, si les parece. Sí, ¿Por qué hace buscar el arca? Eh, porque el por, arca era Dios. sí, Entonces, la idea cuando iban a batalla es que el arca fuera adelante. es como que ahí Acu- tomaron coraje para ir a atacar y hasta ese entonces no, o algo así. Es que como había lío, ellos necesitaban protección, sentirse protegidos. Traigan el arca. Es su precisión, es su precisión. Es bueno, con el arca en medio nuestro tenemos la victoria. Llamarlo al pastor, que el pastor puede orar más fuerte que nosotros. Eh, y por eso llama al hijo de sacerdote, el que estaba en actividad, y dice, que Dios nos proteja, porque se imaginan que no hubo un terremoto del lado de los filisteos solamente. Si hubo un terremoto, también le pegó a los israelitas. Y los israelitas seguían llenos de temor. Por eso los corren a los filisteos cuando ya los filisteos están escapando y cuando hay un montón de muertos. Es decir, él apeló al elemento religioso. Muchachos, agarren los rosarios, cuélguense el rosario y vamos a la batalla. Los rosarios nos van a proteger. Es esa actitud donde necesito, se llama fetichismo, Algo palpable. algo palpable, que yo pueda ver, porque el hombre necesita poder ver que la cruz, que el crucifijo, que la virgencita, que la medallita colgando, que el rosario. Actitud que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no?
da la sensación de que un poco Saúl se inspira en esto de, como el vellón que usó Jonatán, de, bueno, vamos a ganar ahora si después hacemos ayuno o que no coman nada. Es como que empezó a usar esto de la cábala también, ¿no? Por decirlo así, pero desenfocado. En realidad, creo que si uno pide un vellón, tiene que estar dispuesto a cumplirlo, eh, porque si no, ¿para qué lo pide, no? O sea, Correcto. Jonatán dijo, bueno, listo, es esto. Pero después Saúl no lo pudo cumplir porque tenía que matar a su hijo. Entonces era como, ¿hasta qué punto, eh, eh, o sea, es de valientes pedir un vellón? Porque no es porque sí, tiene un precio. Por eso les propongo llegar hasta aquí hoy, que más o menos estamos en tiempo, porque ahora viene eso donde descubren que Jonatán se había ido y tendrían que matarlo y lo que hace el pueblo y cómo se maneja Saúl, eh, como para después quedarnos con el capítulo 15, que es el centro, el corazón al cual estamos apuntando en todo este estudio. Eh, y, pero hasta acá ya tenemos bastante de verlo a Saúl temeroso, incapaz de ser un rey confiable, haciendo agua por todos lados, sin coraje, sin armas, los hombres lo habían abandonado. Eh, realmente uno no quiere un rey así, ¿no? Que cuando hace falta desaparezca. Sobre todo porque él tenía una promesa de Dios. Samuel le había dicho, si ustedes obedecen, todo va a andar bien, muchachos. Y a mí me parece que la aplicación tiene que ver con esto que hacemos en nuestras iglesias mucho. Como decía José Luis, yo creo en la meritocracia en el mundo común y corriente. No creo en la meritocracia eh, en Cristo, porque no hay mérito que yo pueda ganar para ganar el amor de Dios. Dios me ama a pesar de lo que soy. Eh, creo en el mérito del trabajo, del esfuerzo en la vida normal. Pero el problema es que hemos transmitido esos valores adentro de la iglesia. Y de alguna manera convencemos a la gente que es meritorio venir todos los domingos al culto. Y si no venís todos los domingos, algo malo te va a pasar. No, Eh, no le va a pasar algo malo, seguramente que no, pero quizás también a la inversa podemos decir te podés perder de algo bueno. Eso creo que está bueno también reforzarlo, sin sin jugar duda, a lo otro que va a castigar a Dios. exactamente. Pero muchas veces lo atemos y cuando viene después de 3 domingos de no haber concurrido, lo agarran los hermanos. ¿Qué te pasó? ¿Te apartaste del Señor? No me diga que nunca te hicieron ese chiste cuando fuiste en esas circunstancias. Es decir, es toda una mentalidad que se fabrica alrededor de la carne y del hacer. Y tenés que mostrar con tu conducta esto o lo otro, ¿no? A mí me parece que pasa por allí y yo resalto esta falta de fe de Saúl, pese a todas las pruebas que tenía, a la indolencia. 2 años para formar un ejército y después que tiene el ejército no sabe qué hacer. Y ahí estaban los filisteos en Micmas desde el principio. Entonces se arma todo el desbarajuste, se van a Gilgal, pasa todo esto, y los filisteos seguían en Micmas. Y él ofrece el holocausto porque los filisteos, y se apura porque los 7 días, y después vuelven hasta el lugar y se posicionan del otro lado de la cosa, y los filisteos seguían siempre en el mismo lugar, no se habían movido de ahí. Pero este inútil no sabía qué hacer.
estaba trabado por el miedo, por la falta de fe, por la indefinición. ¿Saben qué viene a mi mente? Que todos tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior y podemos tomar las decisiones que tomó Saúl, digamos. Y Saúl no se movió nunca en el espíritu, nunca buscó, sino que él bien carnaza y nosotros también tomamos decisiones, ¿no? Que ahora con el, digamos, con el discipulado y todo lo demás, digamos, estamos en el siglo XXI ya. eh, bueno, pero él también, con la palabra y las manifestaciones del Dios vivo, podría haberse aferrado, ¿no? Haber creído. Y en nuestra época, o damos lugar, ¿no? Al mover del espíritu en nuestras vidas, o nos manejamos por la realidad, por las emociones, por lo que sentimos. Exacto, exacto. Fíjense que no se dice que en Gilgal estuvo Jonatán. Es interesante. Yo no sé si habrá estado o no habrá estado, pero no se lo menciona. Pero es el único que estaba con fe, que le pone las pruebas a Dios y se larga del otro lado. Yo diría, ¿y si se quedó controlando a los filisteos, asegurándose de que no pasaran? O controlándolo mientras todo el pueblo y su papá se iban a Gilgal a hacer toda la cosa religiosa. Él se quedó confiando en Dios y atacó a Dios. Es decir, acá hay dos personajes que están opuestos. Es Jonatán y Saúl, la carne y el espíritu. El confiar en Dios o el no confiar en Dios. ¿Se dan cuenta? Es como los dos ejemplos que están luchando uno contra el otro, de lo cual podemos sacar conclusiones, creo yo, para nuestra vida práctica. Muy bien. No sé si tienen algo más para comentar. Si no, propongo terminar aquí y ya la próxima seguimos con... Avanza. Perfecto. ¿eh?